Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Como siempre espero que estén bien, a pesar de lo que estamos viviendo, pero ya estamos viendo la luz, el fin del túnel, como dirían por ahí. Y con Cristo saldremos adelante en victoria. Porque Cristo es fiel. Su fidelidad se expresa en todo lo que ha hecho por nosotros en la cruz y va más allá de la cruz. Cuando piensas en Cristo, piensa en fidelidad. Piensas en amor, humildad, poder, soberanía, ¿verdad? Salvación, por supuesto, sanidad y todo lo que nos remite a la figura de Jesucristo. Pero por encima de todo, Él es fiel. Él es fiel. Él nunca nos traiciona. El ser humano tiene la capacidad increíble de traicionar. Ni los animales lo hacen. Los animales en su naturaleza no traicionan. Pero el ser humano es la única especie que sí puede traicionar. Y cuando eso sucede es doloroso. Pero aún aquellos que lo hacen, se entregan a Jesucristo, Dios les da una nueva oportunidad. De hecho, esa plática de esta noche se llama una nueva oportunidad. Y empiezo con la definición de traición porque es una palabra durísima, pero está en la Biblia y está en la vida del ser humano. Debemos evitar este tipo de cosas, pero hay personas que lo hacen. Lo hacen. La palabra traición significa falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener. Eso es la definición, segundo el diccionario de la Real Academia Española de Letras. Y cuando pensamos en traidor, de toda la lista histórica surge un nombre. Sí, un traidor. Sí, el mismo que pensaste. Estoy seguro que pensaste en Judas. Judas. En la historia hubo más traidores, pero el primer nombre que nos viene a la mente es Judas. No confundan con Judas, el hermano del Señor. Porque ves tu Biblia y ahí está la carta de Judas, pero ese no es el traidor, ese es el hermano del Señor, el hermano carnal, digamos así, del Señor. No confundan los dos, por favor. A pesar de todos los privilegios de que disfrutaba Judas, el Iscariote, Judas el traidor, como amigo y colaborador de Jesucristo, se dejó llevar por su soberbia y orgullo. Si pensamos que nosotros nunca seríamos capaces de hacer algo tan despreciable, es porque no hemos leído la Biblia con más atención. De hecho, todos los que estuvieron con Cristo en la última cena hace 2000 años, en la noche en que fue entregado, todos ellos tenían la misma capacidad inherente para entregar a Cristo, pero Judas lo hizo. Judas dio el paso adelante. Del trágico ejemplo de Judas surgen 4 principios a ser considerados esta noche. Si traes tu pluma, es hora de empezar a anotar. El tema aquí es una nueva oportunidad. Hay 4 principios a ser considerados en esta noche del ejemplo trágico de Judas. Primero, número 1, la relación con la santidad no nos garantiza, ser santos. Te voy a repetir bien. La relación con la santidad no nos garantiza ser santos. Unirse a una buena iglesia y cultivar relaciones con personas espiritualmente maduras debe ser la prioridad para todos nosotros porque necesitamos influencias positivas en nuestras vidas. Yo siempre he dicho en Gracia y Paz, acércate a personas que te jalen hacia arriba, pero no hacia abajo. Los que te jalan hacia abajo no son tus amigos. Busca personas que te jalen hacia arriba, por favor. Proverbios, capítulo 13, versículo 20, la palabra dice así: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Será quebrantado. Y quebrantamiento es todo lo que Dios usa para mostrar nuestro error. Estás equivocado, estás en un error, Dios te va a quebrantar. Pero para crecer en sabiduría y desarrollarnos espiritualmente, debemos poner en práctica lo que hemos aprendido de Jesús. De nada sirve que nos acerquemos a personas espirituales si no queremos nada con Cristo. De lo contrario, nos engañamos a nosotros mismos. Judas caminó con Cristo por 3 años y medio. Convivió con los discípulos originales de Cristo. Tenía un ministerio activo dentro del grupo, era el tesorero del grupo, y sin embargo, nada de eso impidió que él traicionara a Cristo. Es un peligro pensar, voy a la iglesia y ya soy cristiano.
Leo la Biblia y ya conozco a Dios. Ese es un error. Cuidado con eso, porque la relación con la santidad no te hace santo. Tienes que decidir caminar con Cristo, pero con criterio y en amor. Principio número 2. La corrupción moral en secreto es más terrible que la corrupción moral visible. Y te voy a explicar por qué. No hay cáncer más mortífero que aquel que no es detectado. Y lo mismo sucede con el pecado. El cáncer, si se detecta en su inicio, es completamente curable. Claro, está Cristo y Cristo sana. Cristo sana, ¿verdad? Yo soy un ejemplo de eso, pero la medicina nos enseña, si se detecta en su inicio, todavía hay oportunidad. Humanamente hablando, Cristo sana y se acabó. Mantener oculto el pecado, que es un cáncer que corroe, que mata el alma, mantener oculto el pecado nos impide aplicar el remedio que Cristo nos proveyó para estos casos. ¿Y qué medicina es esa? ¿Qué remedio es este? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El no confesar el pecado para recibir el perdón nos obliga a enfrentar solos las consecuencias de estos mismos pecados. Judas tuvo oportunidad de hacerlo, no lo hizo y eso acabó con él. Por eso, sepa dónde estás y no te proyectes, no te proyectes. Si estás en pecado, confesa tu pecado a Cristo. Claro que Él sabe, Él estaba ahí cuando tú estabas pecando, ¿verdad? Es duro, pero así es. Pero Ele quer escuchar de tus labios una confesión. Señor, yo sí he pecado, soy pecador, ayúdame, no quiero volver a hacerlo. Eso es lo que Él quiere escuchar. Porque si uno guarda el pecado, si uno no confiesa el pecado, ese pecado te va a matar. A la larga, ese pecado va a matar tu espíritu, tu alma. Los pastores estamos para ayudar. No tenemos que ir a un confesionario, estamos los pastores para orar por ti. Si tienes confianza con tu pastor, acércate a tu pastor para que Él ore por ti. Pero más que el pastor confesa tu pecado a Dios, Él ya lo sabe. Él ya lo sabe. Lo que Él quiere es escuchar de ti para ver si tú sabes que estás en pecado. Número 3. Tercera característica, tercer principio, a ser considerado del trágico ejemplo de Judas, que fue un traidor. Número 3. Satanás y sus demonios buscan todas las oportunidades para actuar contra Jesucristo. Como no pueden atacar a Cristo, atacan lo que Cristo más ama. ¿Y sabe lo que Cristo más ama? Tú y yo, la iglesia. Por eso los ataques. La Biblia nos dice que la persona que vive con pecados no resueltos será blanco de ataques fulminantes del diablo. Ele va con todo, ele viene con todo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Te voy a dar una lista de principios, no los vamos a leer todos, son muchos, pero si tienes pluma, pues, y donde anotar, pues anota. Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Efesios capítulo 4, de versículo 25 a versículo 27. Después, Efesios capítulo 5, versículo 16 y 17. Primera de Pedro, capítulo 5, de versículo 6 al 8. Todos esos pasajes mencionan de que aquel que no confesa tu pecado es blanco fácil para el ataque del diablo. Al comienzo, la persona parece ser inmune. La persona peca y dice, no pasa nada. La persona sigue pecando y dice, no pasa nada, pero sabe que siempre pasa algo. Cuando quebrantas la ley de Dios, la ley de santidad de Dios, hay consecuencias nefastas, hay consecuencias tremendas. Hay personas que dicen, pastor, yo soy cristiano ahorita, pero en mi vida antes de ser cristiano, claro que he pecado. ¿Y qué pasó con lo que he hecho? ¿Habrá consecuencias? Mi respuesta siempre es, siempre hay consecuencias. Siempre hay consecuencias. Es como lanzar un boomerang. ¿Conocen el boomerang, verdad? Un artefacto así, de origen australiano, que de la manera en que tú lo lanzas, si lo sabes lanzar, esa cosa gira en su propio eje y regresa al punto de origen, regresa a ti. Hay personas que lo hacen perfecto, claro, depende
del viento, del clima, pero si todo está ad hoc para ese lanzamiento, ese boomerang regresará a ti. La vida es igual. Lo que lanzas un día regresará a ti. Tu pecado regresará a ti a través de consecuencias. Porque si bien es cierto, Dios ama al pecador, aborrece el pecado. Entonces la persona dice, a ver, pastor, entonces, ahora que soy cristiano, ¿esas consecuencias vendrán a mí? Claro que sí. Van a regresar a tu vida. Pero con una gran diferencia, ahora estás con Cristo y Cristo está en ti. Y la manera en que ese boomerang regresará y que tú lo vas a atrapar será muy diferente. Vas a poder cumplir con las consecuencias de tu pecado, porque el pecado siempre trae consecuencias. Quizá estés pensando, pero hace tanto tiempo y no pasó nada. Va a pasar, porque el boomerang siempre regresa al punto de origen, porque Cristo lo hace que regrese a ti, para que aprendamos. ¿Te imaginas una vida donde peco y no hay consecuencia ninguna? No, hay consecuencias. Tiene que haber consecuencias. Quebrantamento en la Biblia, quebrantamento es todo lo que Dios usa para mostrar que te equivocaste, que me equivoqué. Eso es quebrantamento, hay quebrantamento. Y cuando nos quebrantamos, aprendemos la lección y ya no volvemos a pecar. Por eso al comienzo de toda la persona parece inmune, no pasa nada, o sea, seguiré pecando. Y es por eso que esa persona sigue pecando y cuanto más peca, más se hunde en ese pecado. Pero con el pasar del tiempo, el daño de ese pecado se hace más y más visible. Juan capítulo 8, versículo 34, la palabra dice así: Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así como Judas, el pecado termina por devorar al pecador. Por eso no lo ocultes. Habla. Y sabe algo más práctico que te voy a mostrar, te voy a enseñar. De la próxima oportunidad que estés en una piscina y que tengas por casualidad un balón de básquet disponible, agarra ese balón de básquet y ve a lo más profundo de la piscina e intenta mantener ese balón de básquet bajo el agua. Quizá pase mucho tiempo, yo no sé. Pero tarde que temprano, el balón de básquet va a encontrar la manera de escabullirse y va a subir a la superficie. Así es el pecado. Por más tiempo que uno intente ocultarlo, días más o días menos, el pecado busca la forma y sale y se hace público. Entonces te doy un consejo: si estás pecando, deje de hacerlo. Pide perdón a Dios. Si con tu pecado dañaste a alguien, busca a esa persona, pide perdón a esa persona y sigue tu vida, pero sin pecar. Ya no más pecados, porque la consecuencia es trágica. Fue así con Judas. Judas pecó y de inmediato las consecuencias vinieron sobre su vida. Y número 4, cuarto principio a ser considerado del trágico ejemplo de Judas. Número 4, ningún remordimiento se compara a descubrir demasiado tarde que hemos despreciado el amor de Jesucristo. Por más remordimiento que sufras, ya lo hiciste. El daño vendrá, como vimos en el punto anterior. Por eso el punto 4 es: ningún remordimiento se compara a descubrir demasiado tarde que hemos despreciado el amor de Cristo. Significa que lo hemos traicionado, así como Judas lo traicionó. La herramienta principal de Satanás es el engaño. Él es padre de mentiras. Una vez que haya terminado de usar a alguien para sus propósitos destructivos, le revela las consecuencias de sus torpes decisiones a esa persona. Y la persona cae en depresión, ya no hay más que hacer. Y entonces la avalancha de sentimientos de culpa, de humillación, de remordimiento, de autocondenación y de desesperación puede ser simplemente abrumadora a esa persona. Trágicamente hay personas que se suicidan porque piensan lo que hicieron. Y Satanás ahí, ¿verdad? Acaba con tu vida, nadie te va a perdonar, dañaste a todos y bla, bla, bla. Y la persona que no tiene a Cristo y cree en Satanás, en medio de un torbellino de remordimiento por haber fallado, la persona se mata desgraciadamente y el fin es peor que el inicio. Fue exactamente lo que pasó con Judas y sabemos lo que pasó.
Fue exactamente lo que pasó. Judas nunca se arrepintió. Tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. Y terminó como terminó. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, la palabra dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Judas tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. Por eso buscó una cuerda, intentó ahorcarse, porque fue eso, pero la cuerda se rompió, él cayó, y lo que lo mató no fue la cuerda, fue la caída, porque cayó sobre las piedras y se abrió. La escena es dantesca, trágica, pero la sangre de Judas quedó ahí regado por el suelo. Ese lugar fue comprado con las mismas 30 monedas que los fariseos habían pagado a Judas por traicionar a Cristo. Ese lugar fue comprado con 30 monedas de plata, que es el precio de un esclavo hace 2000 años en el Imperio Romano. Y ese lugar hoy, Aceldama, se llama Campo de Sangre, es el cementerio gentil en Jerusalén. Aceldama, Campo de Sangre. Judas guardó su pecado, no buscó ayuda, se rehusó a reconocer su problema y tuvo remordimiento, pero jamás tuvo arrepentimiento. Esa es la clave. Es un tiempo para que recapacitemos en todo lo malo que hemos hecho en ese año hasta aquí, para que no cometamos mismos errores en 2021. Consideremos lo que hemos hecho. Estamos casi terminando el año y que esto nos sirva de lección. Y para terminar, quiero leer un pensamiento escrito por Charles Joseph Wright, un pastor del siglo XIX. Es un solo pensamiento y dice así: todavía hoy, como en la antigüedad, el hombre le pone precio a su lealtad. No por 30 piezas Judas lo entregó, sino que por ellas fue él quien se vendió. No traicionemos a Cristo, porque Él nunca lo hará con nosotros, Él siempre nos va a amar. Cierra tus ojos y oremos en esta noche. Amado Señor Jesucristo, te damos las gracias por tu fidelidad y por tu amor, que son incomparables, Padre. Perdónanos si en alguna ocasión te hemos traicionado, sea en palabras, en acciones o en pensamientos, Señor. No hay excusa para tal hecho, porque de ti tenemos que aprender el amor, de ti debemos aprender la fidelidad, porque siempre nos has amado y siempre eres fiel con nosotros. Estamos en tus manos, Señor, y si hemos cometido algún error, algún pecado, perdónanos. Queremos ser como tú, Señor, y no como nosotros mismos. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta noche. Amén. Amén. Les comento una vez más, el Templo de Gracia y Paz ya está abierto, ya tenemos cultos presenciales. Domingo, culto a las 11 de la mañana y el segundo culto a 12:30, mediodía 30 de la tarde. Deciden cuál va a estar. Por supuesto, si estás en uno, no estarás en el otro, para que entren todos. Hay personas que siguen en sus casas. Hay muchas personas de Gracia y Paz que no han venido y entendemos que estén enfermos, que se estén cuidando y entendemos, pero si puedes venir a Gracia y Paz, qué mejor, ¿verdad? Qué mejor estar en la casa de Dios, escuchando la alabanza a Dios y escuchando palabra de Dios de manera presencial. Te invitamos domingo a las 11 de la mañana y el segundo culto mediodía 30, 12:30 de la tarde. Que Dios te bendiga.